Jueves de la 32ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí. Porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces se os dirá: está aquí o está allí, no vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. El Señor predicaba sobre el reino de Dios, incluso sobre la inminencia y la necesidad de estar preparados, o sea, de convertirse. Convertíos porque el reino de Dios está cerca, decía el Bautista, anticipándose al llamado de advertencia del Señor. Jesús repetiría incluso las mismas palabras de Juan el Bautista. Precisamente la venida del reino, que San Mateo llama reino de los cielos, y la urgencia de conversión en la predicación o el centro de la predicación de Juan. Y este hecho es destacado por todos los 4 evangelistas. Juan el Bautista, él mismo se preparaba en la austeridad y en la penitencia en el desierto de Judea. Yo no sé si el que ha visto el desierto de Judea, ¿no? Es un desierto impresionante, escabroso, y las temperaturas son altas durante el día, y a pesar de todo, llama la atención que llegaba hasta allí mucha gente para verlo. Y cuando estaba en la región del Jordán, la gente iba a bautizarse. El reino de Dios está cerca, significaba que Dios está viniendo para reinar. Que como diríamos nosotros, esto se acaba. Esto está, aquí se acaba. ¿Qué es lo que decimos, no? Sobre lo que estamos viviendo en este mundo, esto se acaba. Y como el reino está cerca, es decir, Dios que viene a restablecer todas las cosas, no hay tiempo para perder. Hay que estar preparado para ese reino, dejando el pecado, confesar los que hubo. En el reino no hay lugar al pecado, el mal en todas sus múltiples manifestaciones, el odio, los egoísmos, todo debe ser erradicado. Por eso les decía Juan, el hacha está a la raíz. Y se lo decía a los que venían a él a confesarse, y él los bautizaba en el Jordán. Hay que aclarar que no tenía el Bautista la potestad de perdonar los pecados, pero sí con su prédica y su bautismo de agua, que no era el del Espíritu Santo, tenía la facultad profética de provocar el arrepentimiento de los pecadores. Y su voz era potente, era fogosa y perentoria, no daba lugar a dudas, no había miramientos en sus modos. A los fariseos y a los saduceos que acudían para ser bautizados les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión, y no os hagáis ilusiones pensando tenemos por padre a Abraham, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Y después decía: yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Otro dice, ni desatarle, ¿no? Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esto está en Mateo capítulo 3, versículos 7 y siguientes. Y ahora en el Evangelio de este día los tenemos a los fariseos preguntándole a quien vino detrás de aquel bautista, a Jesús de Nazaret. Y él ya había dicho y dirá una y otra vez cómo es ese reino,
que no es ostentoso, que no irrumpe, que es un tesoro oculto de infinito valor, que nace pequeño, crece desde lo pequeño hasta volverse majestuoso, que se siembra con la palabra, da sus frutos, de acuerdo a quién y cómo la recibe. Todo esto está en las parábolas sobre el reino. El reino de Dios crece, a su lado crece también, dirá, el reino de la iniquidad, el trigo y la cizaña. Y así será hasta el día del juicio de Dios. Se supone que todo esto, al menos en parte, los fariseos lo habían oído del Señor, pues ahora le preguntan acerca del momento en que llegará el reino de Dios. Pues el reino de Dios está allí, en medio de ellos, tan cerca que más no sería posible. Ahí está el rey. Ese rey, el mismo rey que han de rechazar ellos ante Pilato. Ese no es nuestro rey. Pero ¿qué provoca que esos fariseos, tan entendidos de la Sagrada Escritura, ni siquiera noten que en Jesús hay por lo menos, un grandísimo profeta y que es el signo del reino? Bueno, es la soberbia, es el orgullo, es el creerse elegidos y irreprochables. ¿Cuánto nos debemos cuidar de todo esto? ¿Cuántas veces puede pasar la verdad delante de nuestras narices y no darnos cuenta? Por engreídos, por soberbios. Yo lo sé todo, yo soy catequista, qué sé yo. ¿Qué me vienen a decir? Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, luego de decirles que el reino está en medio de ellos, cambian los interlocutores y se dirige a sus discípulos, para advertirles y también como para completar lo que le había dicho a los fariseos. Para advertirles que habrá falsos mesías que dirán que él apareció aquí, allá, y les dice que ni se molesten en ir, porque cuando él regrese sí que será esta vez una forma muy ostensible, y todos lo verán. Si en esos momentos el Hijo del Hombre, o sea el Mesías, o sea él, vino en lo oculto y para muchos, como aquellos fariseos, es irreconocible, y muchos se lamentarán no haber aprovechado ese tiempo. En cambio, cuando regrese, todos lo verán. Pero antes necesario es que atraviese por la pasión, por el inmenso dolor físico y el aún mayor dolor moral al ser rechazado por aquella generación y rechazándolo a él, a la misma misericordia de Dios, a la salvación que Dios les tiende. Hoy nuevamente estamos en tiempos de rechazo de Jesucristo, de padecimiento de la verdadera iglesia de Cristo, la que lo adora, la que lo ama, la que hace su voluntad, la que no acepta compromisos con el mundo, la que es perseguida y burlada. Pero el Señor vendrá, su reino se restablecerá en la tierra. Nos toca a nosotros abrirnos totalmente a la esperanza, en la fe confiada en sus palabras, en su infinito amor por nosotros. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.